Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Con las manos arriba, eso! Hola, buenas noches, maestro. Yo soy Roque Rivera Yeshua y este es mi trabajo sobre el libro de ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Esta es una novela que expone la fragilidad de la civilización a través de una epidemia de ceguera, que al final de cuentas despoja a toda la sociedad de sus estructuras básicas. Este trabajo yo lo relacioné con varios temas de la administración. Este ensayo analiza entre cada capítulo de la novela y los conceptos fundamentales de la administración, como ya le comenté. Cada capítulo que hay muestra cómo la sociedad funciona como una organización compleja y cómo se derrumba cuando los procesos fallan. Vamos con el primer capítulo. Es el ciego y la ruptura de la normalidad. Cuando el primer hombre queda ciego en el semáforo, se rompe el orden social básico y administrativamente este momento representa la relación con la administración. Eso es a lo que yo lo relacioné. Subsistema técnico. La circulación vehicular es un sistema estandarizado. Cuando un factor falla, o sea, si el conductor, todo se detiene. Igual que en una empresa, si un proceso clave falla, se detiene toda la operación. En la teoría clásica, Fayol propone orden, disciplina, coordinación. El caos vehicular muestra cómo la ausencia de un solo elemento provoca fallas en la cadena de mando. El capítulo 2. El contagio gradual. El contagio del ladrón, la chica de las gafas oscuras, el médico y otros muestra cómo el fallo se propaga. ¿A qué se refiere esto con la relación administrativa? Yo lo relacioné con la universalidad de la administración. Todas las personas, aún sin quererlo, participan en sistemas organizados. Cuando uno falla, afecta a todos. ¿Cómo podría ejemplificarlo más o menos? Con el puesto de una persona. Si esta persona falla en su trabajo, puede afectar a todos al final de cuentas. Desde un obrero puede afectar al jefe, como al final de cuentas, con cualquier pequeña cosa que falle, pues puede afectar a toda una sociedad o una empresa. Ahora, capítulo 3. El médico trata de diagnosticar o saber qué pasa con todo lo de la ceguera. El oftalmólogo era el médico. Este intenta aplicar como su conocimiento de todo lo que ya sabía, pero al final de cuentas no encuentra una solución, no encuentra el por qué están pasando las cosas. Esta con la relación administrativa, yo lo puse con la teoría científica, que esta se basa en medir, observar y estandarizar. El médico descubre que el modelo científico no explica este fenómeno. ¿A qué voy con esto? En las empresas, cuando aparece un problema nuevo, los métodos tradicionales no bastan. Al final, pues sí, yo lo ejemplifiqué de esa forma. Cuando sale un problema nuevo, de repente, y lo quieren resolver con una ideología, con un método de antes, a lo mejor y no puede salir bien, a lo mejor y no basta, necesitan más. También lo relacioné con el proceso administrativo, la planeación. El médico intenta establecer un plan de acción, pero la falta de información le impide prever. Este también lo llegamos a ver en una clase y a fuerzas pues necesitamos saber algo antes de planearlo. Si no sabemos nada, pues al final de cuentas no sabremos ni qué hacer, lo que es lo que le pasó al médico. Ahora el capítulo 4. El Estado empieza a intervenir. La cuarentena es la respuesta que tiene el Estado a todo esto. También, que esto con una relación administrativa, yo lo puse con la organización. El gobierno centraliza las decisiones, asigna un espacio que es el manicomio y establece reglamentos. Simplemente nadie sale y ya. Ahora también lo relacioné con las áreas funcionales. La dirección, las autoridades militares vigilan, recursos humanos,
Gestionan a los ciegos como contingentes y logística. Entregan la comida, pero mal gestionada. Ahora, también yo lo puse con algunos principios de Fayol que no fueron ignorados o no se usaron. La unidad de mando. Los militares dan órdenes incoherentes de entrada. También un orden nunca hubo. Las camas, alimentos y funciones se asignan sin criterio. Nadie dice tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Y pues al final de cuentas nunca hubo un buen orden. También un principio que no se tocó fue la equidad. Al final los ciegos fueron tratados con un trato injusto, nunca recibieron un trato bueno y esto refleja cómo una administración deficiente agrava una crisis. Capítulo 5. La vida dentro del manicomio. Los internos deben autoorganizarse porque al final de cuentas como grupos, ¿cómo se diría? Como grupos no oficiales empiezan a ser grupos e empiezan a ser a líderes informales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando no existe una estructura formal, surge una organización informal que puede ser más eficiente incluso que la organización formal, como los militares. Capítulo 6. El grupo de los violentos. Esto pasa cuando los ciegos de la sala 3, si no mal recuerdo, empiezan a agarrar la comida, o sea, empiezan a apañarse de la comida y crean una estructura de poder. Al final de cuentas eso también lo relacioné con un tema de la administración que fue el poder. Empiezan a tener poder sobre los demás, empiezan a pedir pues cosas de valor, empiezan a pedir, bueno, ya cuando llegaron al límite fue cuando pidieron mujeres para satisfacer sus necesidades. Esto al final de cuentas tuvieron una autoridad pues mala, al final de cuentas informal, porque la autoridad legítima eran los militares, que al final de cuentas falló, y la autoridad informal pues fue negativa al final de cuentas. Otra cosa con la que lo puse fue con los principios de Fayol. También se rompe el principio de justicia y disciplina de entrada. Se usa la coacción en lugar de un mando racional. Pues al final de cuentas hubo una mala administración también y generó esta mala administración corrupción, de que al final de cuentas no había tanta comida para todos y pues la gente corrupta, los enfermos o los ciegos de la sala 3 pues se apañaron todo y quisieron hacer pues sus cosas de mala manera, hicieron una autoridad, un poder de mala manera. Ahora vamos con el capítulo 7, la resistencia y ruptura. El grupo del médico, de la esposa del médico, se rebela. Esto pues acaba en una muerte y en un incendio. Usted ya leyó el libro, habla sobre que cuando piden las mujeres, la esposa del médico, ella puede ver y con unas tijeras mata a uno de ellos. Esto con lo que lo relacioné fue con una toma de decisiones de alto riesgo que pues al final de cuentas se toman ante situaciones críticas ya. También con el proceso administrativo, una ejecución sin planeación formal, pero basada en una necesidad. No había un plan de decir vamos a hacer esto este día, en esta ocasión, pero todo surgió a base de la necesidad de que al final de cuentas tenían que hacerlo y surgió una ejecución al final de cuentas sin un plan. También con pues al final de cuentas lo mismo que un supersistema estructural colapsado. Ya no existen normas, así que pues al final de cuentas los que ponían las normas eran los militares, así que los individuos crean su propio sistema normativo. Ahora el capítulo 8, la salida, cuando la ciudad colapsa. Al escapar encuentra la ciudad destruida de entrada, y esto yo lo relacioné con fallas en todas las áreas. Pues de operaciones no hay servicios, las finanzas no existen, o sea, no hay nada. Al final de cuentas todo falló, todo falló en la sociedad. Capítulo 9 al 12, sobrevivencia en la nueva organización. El grupo del médico, liderado por la mujer del médico, se reorganiza para sobrevivir.
Esto yo lo relacioné con el proceso administrativo completo. ¿Por qué completo? Ahora sí hubo planeación, decidir cómo obtener agua, comida y seguridad, organización, repartieron tareas según habilidades, dirección, liderazgo moral y efectivo, control, supervisión del cumplimiento, análisis de puestos. La mujer del médico tiene visión, rol estratégico. El viejo de la venda, la chica de las gafas oscuras y el médico asumen los roles operativos. Principios de Fayol aplicados espontáneamente. Unidad de mando. Todos siguen a la mujer. De entrada. Disciplina. Hay reglas claras y es mantenerse juntos. Iniciativa. Cada uno propone según sus capacidades. La novela la novela demuestra que incluso ante el caos, la administración es inevitable. Debe de haber administración sí o sí para todo al final. Cuando todos recuperan la vista, se sugiere una reflexión ética y organizacional. Esto yo lo relacioné con la administración de responsabilidad social. ¿Esto a qué va? La crisis revelan fallos sistemáticos. Para evitar repetirlos, se requiere aprender y reconstruir instituciones. Ahora, planeación estratégica. El mundo deberá replantear sus estructuras formales e informales. Al final esto vuelve a lo mismo. Pues lo que quiere decir es que al final, con lo que yo lo relacioné, mi conclusión es que sí o sí debe de haber administración para todo. Sí o sí, aunque haya mala administración, debe de haber un plan, una organización, un líder, todo eso. Al final, mi conclusión fue esta. El ensayo sobre la ceguera es, sin pretenderlo explícitamente, una profunda metáfora administrativa. A lo mejor no tanto metáfora, pero si tú lo ves desde un punto como yo lo vi, pues sí. Muestra cómo toda una sociedad, como una organización, depende de un líder legítimo, normas claras, roles funcionales, planeación, control, comunicación, ética, todo lo que habíamos mencionado. Cuando estos elementos desaparecen, surge el caos, la corrupción y la violencia. Esto vuelve a lo mismo. El libro de Saramago revela que la administración no es solo empresarial, es humana, social, universal y ética. Vuelve a lo mismo. ¿Cómo se puede relacionar un tema como es la administración, que alguien pensaría que solo es para empresas o cosas así, con la vida cotidiana? Eso a lo mejor no es algo que pueda pasar de un día para otro, pero si te pones a pensar, en todos lados hay administración, en todos lados hay un líder, hasta en tu casa, a lo mejor puede ser tu papá, puede ser tu mamá, en todos lados hay normas, hay reglas, no te duermas a tal hora, no llegas a tal hora, haces estas tareas, estos son tus quehaceres, hay roles, el papá trabaja, la mamá cocina, o al final de cuentas, en todos lados hay administración, no solo es en las empresas. Esa fue mi conclusión, espero que le haya gustado, maestro. La hice con mucho esfuerzo, quizá no sé editar, pero a ver ahorita cómo sale. Gracias.